Bienvenidos al primer módulo de nuestro curso HTML5. Antes de comenzar con este tema, debemos tener al menos una familiaridad básica con el uso de computadoras y el uso pasivo de la web, es decir, simplemente mirarlo, consumir el contenido. Para crear sitio web debes conocer el HTML, la tecnología fundamental que se utiliza para definir la estructura de una página web. HTML se utiliza para especificar si tu contenido web se debe reconocer como un párrafo, una lista, un encabezado, un enlace, una imagen, un reproductor multimedia, formulario o uno de los muchos otros elementos disponibles, o incluso un nuevo elemento que tú definas. ¿Qué es HTML? HTML, Hypertext Markup Language, por sus siglas en inglés, es un lenguaje de marcado que indica a los navegadores web cómo estructurar las páginas web que visita. Luego puede ser tan complicado o tan simple como el desarrollador web quiera que sea. HTML consiste en una serie de elementos que utiliza para encerrar, envolver o marcar diferentes partes del contenido para que aparezca o actúe de cierta manera. Las etiquetas pueden convertir el contenido en un hipervínculo para conectarse a otra página, puede poner palabras en cursiva, etc. El origen del HTML se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-Lee, trabajador del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, propuso un nuevo sistema de hipertexto para compartir documentos. Los sistemas de hipertexto habían sido desarrollados años antes en el ámbito de la informática. El hipertexto permitía que los usuarios accedieran a la información relacionada con los documentos electrónicos que estaban visualizando. De cierta manera, los primitivos sistemas de hipertexto podrían asimilarse a los enlaces de las páginas web actuales. Tras finalizar el desarrollo de su sistema de hipertexto, Tim Berners-Lee lo presentó a una convocatoria organizada para desarrollar un sistema de hipertexto para Internet. Después de unir sus fuerzas con el ingeniero de sistemas Robert Cailliau, presentaron la propuesta ganadora llamada World Wide Web. El primer documento formal con la descripción de HTML se publicó en 1991 bajo el nombre de HTML Tags y todavía hoy se puede ser consultado online a modo de reliquia informática. La primera propuesta oficial para convertir HTML en un estándar se realizó en 1993 por parte del organismo IETF, Internet Engineering Task Force. Aunque se consiguieron avances significativos en ninguna de las dos propuestas de estándar llamadas HTML o HTML+ consiguieron convertirse en el estándar oficial. En 1995, el organismo IETF organiza un grupo de trabajo de HTML y consigue publicar el 22 de septiembre de ese mismo año el estándar HTML 2.0. A pesar de su nombre, HTML 2.0 es el primer estándar oficial de HTML. A partir de 1996, los estándares de HTML los publica otro organismo de estandarización llamado W3C, World Wide Web Consortium. La versión HTML 3.2 se publicó el 14 de enero de 1997 y es la primera recomendación de HTML publicada por el World Wide Web Consortium. Esta revisión incorpora los últimos avances de las páginas web desarrolladas hasta 1996, como applets de Java y texto que fluye alrededor de las imágenes.
HTML 4.0 se publicó el 24 de abril de 1998, siendo una versión corregida de la publicación original del 18 de diciembre de 1997 y supone un gran salto desde las versiones anteriores. Entre sus novedades más destacadas se encuentran las hojas de estilo CSS, la posibilidad de incluir pequeños programas o scripts en la página web, la mejora de la accesibilidad de las páginas diseñadas, tablas complejas y mejoras en los formularios. Desde la publicación de HTML 4.01, la actividad de estandarización de HTML se detuvo y el World Wide Web Consortium se centró en el desarrollo del estándar XHTML. Por este motivo, en el año 2004, las empresas Apple, Mozilla y Opera mostraron su preocupación por la falta de interés de la World Wide Web Consortium en HTML y decidieron organizarse en una nueva asociación llamada WHATWG, Web Hypertext Application Technology Working Group. La actividad actual del WHATWG se centra en el estándar HTML5, cuyo primer borrador oficial se publicó el 22 de enero de 2008. Debido a la fuerza de las empresas que forman el grupo WHATWG y a la publicación de los borradores de HTML 5.0, en marzo de 2007 el World Wide Web Consortium decidió retomar la actividad estandarizadora de HTML. HTML5 ya es un estándar recomendado. El consorcio World Wide Web Consortium, con el inventor de la web Sir Tim Berners-Lee, presentó el 27 de octubre de 2014 la versión final. Su intención es que se construya lo que se ha llamado plataforma web abierta, donde el HTML5 junto a JavaScript y CSS3 se podrá utilizar para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, es decir, que se puede utilizar en Linux, Windows, Android o iOS. En su corazón, HTML es un lenguaje muy sencillo, compuesto de elementos que se puede aplicar a piezas de texto para darles un significado diferente en un documento. Puede ser un párrafo, una lista con viñetas o una tabla. Es una estructura de un documento con secciones lógicas, que tiene cabeceras, columnas de contenido, menú de navegación e incrusta contenido como imágenes y videos en una página. HTML es un lenguaje de marcado que indica a los navegadores web cómo estructurar la página web que visita. Puede ser tan complicado o tan simple como el desarrollador web quiera que sea. HTML consiste en una serie de elementos que utiliza para encerrar, envolver o marcar diferentes partes del contenido para que aparezca o actúe de cierta manera. Las etiquetas pueden convertir el contenido en un hipervínculo para conectarse a otra página, poner palabras en cursiva, etc. Por ejemplo, consideren la siguiente línea de texto: mi gato es muy gruñón. Si quisiéramos que el texto se mantuviera solo, podríamos especificar que es un párrafo, encerrándolo en un elemento de párrafo. Las etiquetas en HTML no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que se puede escribir en mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, una etiqueta title podría escribirse como title en minúsculas o title en mayúsculas y funcionaría. Sin embargo, es una buena práctica escribir todas las etiquetas en minúsculas para mayor coherencia y legibilidad. Anatomía de un elemento HTML. Exploremos más a fondo nuestro elemento de párrafo de la sección anterior. La anatomía de nuestro elemento es una etiqueta de apertura.
consiste en el nombre del elemento. En este ejemplo, P para el párrafo, envuelto en corchetes angulares de apertura y cierre. Esta etiqueta de apertura marca dónde inicia o comienza a surtir efecto el elemento. En este ejemplo, precede al inicio del texto del párrafo. Una etiqueta de cierre. Esta es la misma que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra diagonal delante del nombre del elemento. Esto marca dónde termina el elemento. No incluir una etiqueta de cierre es un error común para principiantes que pueden producir resultados peculiares. El elemento de la etiqueta de apertura, seguida del contenido, seguida de la etiqueta de cierre. El contenido es lo que está en medio de estas dos etiquetas. En este ejemplo es el texto del párrafo. Y esto constituye todos los elementos, todos constituyen el elemento HTML. Los elementos se pueden colocar dentro de otros elementos. A esto se llama anidamiento. Si quisiéramos decir que nuestro gato es muy gruñón, podríamos envolver la palabra muy en un elemento strong, lo que significa que la palabra debe tener un formato de texto fuerte. Hay una forma correcta e incorrecta de anidar. En el ejemplo anterior abrimos primero el elemento P, luego abrimos el elemento strong. Para una anidación adecuada, primero debemos cerrar el elemento strong antes de cerrar el elemento P. El siguiente ejemplo muestra la manera incorrecta de anidar. Las etiquetas tienen que abrirse y cerrarse de manera que estén dentro o fuera la una de la otra. Con el tipo de superposición en el ejemplo anterior, el navegador tiene que adivinar tu intención. Este tipo de adivinanzas puede dar lugar a resultados inesperados. No todos los elementos siguen el patrón de una etiqueta de apertura, contenido y una etiqueta de cierre. Algunos elementos consisten en una sola etiqueta, que normalmente se puede insertar, incrustar algo en el documento. Dichos elementos se denominan elementos vacíos. Por ejemplo, el elemento img para imagen incrusta un archivo de imagen en una página. En HTML no es necesario añadir la pleca al final de la etiqueta de un elemento vacío. Sin embargo, es una sintaxis válida y puede hacerlo cuando desee que su HTML sea XML válido. Esta etiqueta nos mostraría el siguiente elemento. Los elementos HTML también pueden tener atributos. Los atributos se ven así. Los atributos contienen información adicional sobre el elemento que no aparecerá en el contenido. En este ejemplo, el atributo class es un nombre de identificación utilizado para identificar el elemento con información de estilo. Un atributo debe tener un espacio entre él y el nombre del elemento. Para un elemento con más de un atributo, los atributos también deben estar separados por espacios. El nombre del atributo seguido de un signo igual y un valor del atributo envuelto con comillas de apertura y cierre. A veces verás atributos escritos sin valores. Esto es totalmente aceptable. Estos se llaman atributos booleanos. Los atributos booleanos solo pueden tener un valor que generalmente es el mismo que el nombre del atributo. Por ejemplo, considere el atributo disable,
que puede asignar a los elementos de entrada del formulario. Esto se utiliza para deshabilitar los elementos de entrada del formulario para que el usuario no pueda realizar entradas. Los elementos deshabilitados suelen tener un aspecto grisáceo. Los elementos deshabilitados pueden tener un aspecto grisáceo. Como abreviatura es aceptable escribir esto de la siguiente manera. Como referencia, en el ejemplo anterior también se incluye un elemento de entrada de formulario no deshabilitado. El HTML del ejemplo anterior produce el siguiente resultado. Los elementos HTML individualmente no son muy útiles por sí solos. A continuación examinemos cómo se combinan los elementos para formar una página HTML completa. Aquí tenemos doctype HTML, el tipo de documento. Cuando HTML era joven, entre 1991 y 1992, los doctype estaban destinados a actuar como enlaces a un conjunto de reglas que la página HTML tenía que seguir para ser considerada un buen HTML. Más recientemente, el doctype es un artefacto histórico que debe incluirse para que todos los demás funcione correctamente. Doctype HTML es la cadena más corta de caracteres que cuenta como un tipo de documento válido. Eso es todo lo que necesitas saber. Luego tenemos el elemento head. Este elemento actúa como un contenedor para todo lo que desea incluir en la página HTML, que no es el contenido que la página mostrará a los espectadores. Esto incluye palabras claves y una descripción de la página que aparecería en los resultados de búsqueda. CSS para dar estilo al contenido, declaraciones de conjuntos de caracteres y más. Aprenderás más sobre esto más adelante en esta serie. Meta charset igual a UTF-8. El elemento meta representa metadatos que no pueden ser representados por otros elementos HTML relacionados como metadatos, como base, link, script, en-us, style o title. El atributo charset especifica la codificación de caracteres para su documento como UTF-8, que incluye la mayoría de los caracteres de los lenguajes humanos escritos. Con esta configuración, la página ahora puede manejar cualquier contenido textual que pueda contener. No hay razón para no configurar esto y puede ayudar a evitar algunos problemas más adelante. El elemento title, esto establece el título de la página, que es el título que aparece en la pestaña del navegador en la que se carga la página. El título de la página también se utiliza para describir la página cuando está en marcadores. Luego tenemos el elemento body. El elemento body contiene todo el contenido que se muestra en la página, incluidos texto, videos, imágenes, juegos, pistas de audio reproducibles o cualquier otra cosa. Y todo esto se encuentra entre el elemento HTML. Este elemento envuelve todo el contenido de la página. A veces se le conoce como el elemento raíz. Pues hemos visto durante esta sesión lo que es HTML, una breve historia acerca de cómo se creó este lenguaje de marcado y la anatomía que tiene un elemento HTML. Asimismo vimos cómo se estructura todo nuestro código y a partir de aquí debemos tener en cuenta que las partes más importantes de una página HTML
son estos tres elementos: HTML, head y body.